Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Innovate, el programa donde hablamos de innovación, emprendimiento y todo lo que es la parte de tecnología. Quisiera agradecer, y empezando con esto, Carlos, si me lo permite, si nos permite nuestro auditorio, pues agradecer a la Secretaría de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, asimismo a la Facultad de Ciencias de la Comunicación que nos apoya con todo este programa y por supuesto a la Dirección de Imagen Institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, bueno, a la gente que nos acompaña en cabina, a Efraín, a Emanuel y a Rodolfo, que bueno, pues detrás de cámaras pues hacen posible este programa, y por supuesto a todos los chicos y chicas que nos apoyan en la parte técnica de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, aquí estamos con ustedes, Guilmar Mariel y Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nueva cuenta, recordándoles que pueden vernos todos los días en el canal 170 de Total Play a las 3 de la tarde, Gilma, y que pedirles que nos sigan en Spotify y en YouTube, donde están disponibles todos los programas que hemos grabado hasta la fecha. Así es, Carlos, ciertamente ahí nos pueden seguir todos ustedes en en estas plataformas y por supuesto en el canal 170 de Total Play. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un tema muy interesante, Carlos, colaborar para innovar. ¿Cómo ves? ¿Qué te dice este tema? Pues la verdad es que me parece un tema muy interesante, Gilmer. La colaboración de por sí siempre es un tema a analizar, porque pues, no somos entes únicos, no somos unicelulares, vamos a decirlo así. Somos, normalmente pertenecemos a organizaciones, ya sea incluso en el acuerdo de dos personas, de dos socios en un negocio, tiene que haber todo un método, toda una forma para que las cosas salgan bien. Y cuando esto está orientado a la innovación, por supuesto que resulta muy interesante. Es correcto, Carlos. Tú lo has dicho. Es muy difícil que una persona diga, no es imposible, vamos a tocar ese tema. Por supuesto. Pero pues es más difícil y es mucho más sencillo innovar, es mucho más sencillo pues salir adelante cuando estás trabajando en un equipo. Y eso pues lo hemos visto. Y a final de cuentas pues conlleva todas las habilidades blandas que hemos estado platicando en otros programas, ¿cierto? Sí, totalmente. Y como decíamos no me acuerdo en qué programa, Gilmar, el emprendedor trabaja de lo que se necesita. Lo que venga es lo que tiene que hacer. Pero ya en el momento en que, si las cosas suceden bien, la empresa ya necesita especialistas. Y cuando necesita especialistas, necesita aprender a colaborar. A lo mejor en un tema legal, a lo mejor en un tema productivo, a lo mejor en un tema administrativo, pero necesita saber el cómo sacar el provecho de la colaboración que va adquiriendo. Es correcto, Carlos. Fíjate, se me viene a la mente rápidamente un ejemplo. Y vamos hablando, yo sé que no decimos marcas, pero creo que aquí es interesante el tema de Apple. Claro. Y pues nosotros sabemos que Steve Jobs pues era una persona pues impresionante, pero él se dedicaba a vender. Él de la parte tecnológica no tenía conocimiento, él no sabía diseñar. Sin embargo, bueno, tenemos a Steve Wozniak, que era su partner y que él diseñaba todo. Él era, vamos a decirlo, la mente atrás del producto, y quien lo vendía era Steve Jobs, porque Steve Wozniak no sabía vender. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver cómo es el entramado de estas habilidades que tienen las personas, y pues que la colaboración pues conlleva a este tipo de innovación y este tipo de éxito en los negocios. Es un gran ejemplo, Gilmar. Jobs, un gran vendedor, como tú dices, pero además un gran entendedor del consumidor. Correcto. Eso es yo creo que su mayor virtud. Entendía muy bien qué era lo que le iba a gustar al posible cliente. Y Wozniak, un gran desarrollador, un genio de la ingeniería. Y entonces, en un conjunto de aprender a colaborar, que si revisamos la historia de ambos, vemos que hubo una cantidad de choques y de encuentros y desencuentros fuertes. Incluso en el momento en que despiden a Jobs en el 80 y tantos, Wozniak se queda en la empresa. Y después Jobs regresa y vuelven a hacer una mancuerna muy interesante. Definitivamente la técnica, la forma, la educación de colaborar, tal vez hubiera hecho ese proceso más sencillo. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. Cuando tienes el enfoque hacia el cliente, y que ciertamente este señor lo entendía muy bien, ¿cuál era el enfoque? ¿Qué es lo que estaba vendiendo? ¿Qué es lo que estaba buscando el cliente? Y eso creo que es un punto interesante que pudiéramos tocar con nuestro invitado del día de hoy, Carlos, que podríamos hablar de lo que es el design thinking. Básicamente, que es el enfoque hacia el cliente, hacia las necesidades que tiene el cliente. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy este invitado, que bueno, pues ya se los presentaremos en unos momentos, y pues yo creo que vamos a un pequeño corte, Carlos. Gracias. Y regresamos con nuestro invitado.
texts I shouldn't send. And I got neighbors that more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, this feel like living some alternate reality. And I was drowning, but now I'm swimming through stressful waters to relief. Yeah, all the things I do to spend a little time in hell. And what I won't tell you, I'll probably never even tell myself. Don't you know that sunshine don't feel right? Las empresas que evolucionan son aquellas que realmente están dispuestas y abiertas a tratar nuevas cosas, a buscar cómo innovar, a poder abrirse a nuevas formas de dar solución, no únicamente a través de ellas mismas, sino a través de otros, a través de su misma gente, haciendo que ellas sean partícipes en todos los niveles de la organización. Mi nombre es Gustavo Niño, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, tengo una maestría en negocios, así como diferentes diplomados. Uno de ellos es Design Thinking, transformación digital, lo cual me ha llevado a adentrarme en este mundo de la innovación. Profesionalmente me he desarrollado, inicié en Monterrey, estudié en Monterrey, Nuevo León, trabajé en industrias John Deere. De ahí me pasé a General Electric, subí 4 negocios de General Electric, los cuales pues, me permitieron conocer cómo era el mundo corporativo desde el punto de vista de tecnología de la información. Fue hasta que llegué a Honeywell, aquí ya en San Luis Potosí, donde tuve contacto con recursos humanos. Ambas cosas, ambas experiencias me permitieron a mí, por un lado, venir del mundo de los datos, digámoslo así, como tecnología de la información, entender unos y ceros, digámoslo. Los datos son fríos, pero cuando entré en un mundo de recursos humanos, encontré los datos cuantitativos, aquello que está en las personas y que es difícil de poder medir. Eso me llevó a poder identificar que había una necesidad para conectar ambos mundos, ¿no? Es así como nace ese tema de crear la empresa. Omnium Business Solutions es la empresa que dirijo, la cual tiene como objetivo ayudar a las empresas a resolver los problemas a través de los colaboradores. Y tenemos toda una metodología que nos permite poder identificar qué le pasa, cuál es el síntoma que tiene la empresa, qué ha hecho, que son los datos duros, meter a todos los participantes en el problema, en cómo poderlo solucionar. Ahí diseñamos algo que es el diseño de experiencias de colaboración, así le llamamos nosotros. Es llevar a los equipos, a aquellas personas que estén involucradas, a identificar qué reto es el que tienen y cómo lo puede solucionar. Porque estamos convencidos, y nuestra experiencia nos lo dice, que son los colaboradores quienes realmente saben qué les duele y cómo pudieran solucionar. Y vienen a la línea de acción. Así es como funciona nuestro modelo, y lo que buscamos es hacerlo a través de facilitar el proceso creativo. Hay un momento en el cual necesitas hacer algo diferente, porque ya agotaste ese modelo que hoy tenías de negocio que te estaba dando ese crecimiento, ¿no? Y hay que buscar unas nuevas alternativas para llegar a nuevos mercados. Va a depender de cada empresa. Al final de cuentas, la resistencia al cambio es un tema natural de las personas. A veces nos cuesta trabajo salir del status quo o dejar de hacer lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Esto aplica tanto en la parte administrativa como en la parte operativa en cualquier organización. No está restringido únicamente a sabes que los operativos son los que más tienen resistencia al cambio. No, es del ser humano en general. Aquí hay un tema importante y que se llama las fases. Recordemos que en la transformación digital hay 3 elementos clave. El primero es la tecnología, el segundo los procesos y el tercero las personas. En medio de ellos, de las personas y de la tecnología, están los procesos. Los procesos deben de representar lo que realmente la gente hace, debe de convertirlo, debe de trabajar con la tecnología para que eso que la gente hace
te da de una manera mucho más rápida, sencilla, y te da buenos resultados. Cuando eso no sucede, lo que va a pasar es que la gente se va a desconectar y tu proceso tecnológico deja de funcionar. Design Thinking nace de diseñar soluciones en donde las personas, se llama Human Centered Design, donde las personas están en el centro de todo lo que hacemos. Anteriormente decía, bueno, pues que produzcamos y que saquemos piezas, ¿no? Hoy tenemos que pensar en las personas antes de poder pensar en qué es lo que quiero sacar, ¿no? Y eso es lo que cambia. En la medida en la que aprendes cómo es que funciona, todos tus diseños y tu manera de colaborar está enfocada a que las personas siempre van a ir primero. Todo el tiempo vivimos en un tema de transformación digital. No podemos decir que ya pusimos la tecnología y entonces nos olvidamos y nos vamos ya la empresa va a funcionar. No, es un tema en donde sí son habilidades blandas que debe tener la gente, pero esas habilidades deben estar enfocadas en aprender sobre procesos, aprender sobre tecnología, desarrollar el espíritu creativo, la creatividad, ver todo desde el punto de vista de cómo puedo innovar, cómo puedo mejorar lo que hoy estoy haciendo, o sea, dentro de la empresa o enfocado en el cliente. Pero siempre debemos de tener ese espíritu de ver qué podemos mejorar. Vas por la calle y se los digo a ustedes, vas por la calle y siempre dices, estaría bueno que arregláramos tal o cual cosa. Ese es el espíritu que debe de reinar en toda organización, de poder mejorar. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en su programa Innóvate. El día de hoy les vamos a presentar un invitado, un amigo que se dedica a la innovación, con el que vamos a platicar, Gilmar, de esta parte de la colaboración de una manera un poquito más profunda. Claro, por supuesto, siempre con el método para todo tipo de público, como son los emprendedores, que son los que nosotros nos dirigimos más, ¿no, Gilmar? Nuestro amigo Gustavo Niño. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, Gustavo. Dedicado a la innovación, dedicado al desarrollo de proyectos, un MBA en la Universidad de Thunderbird. Platícanos un poquito de ti, Gustavo. Sí, claro. Bueno, yo soy aquí de San Luis Potosí. Soy ingeniero en electrónica. Soy egresado del TEC de Monterrey. De ahí, después, empecé a trabajar en Industrias John Deere. Ingresé después, posteriormente, a General Electric y ahí estuve haciendo diferentes cosas. Nomás estuve 15 años ahí metido. 4 negocios diferentes, muy metido en el tema de la tecnología, porque soy ingeniero en electrónica. Ahí hice un máster, como tú lo mencionaste, en negocios, y tuve la oportunidad de moverme a algo que de manera natural en mí está, ¿no? Que es, yo estoy en el negocio de las personas, de la gente, y que tiene que ver con entender a las personas. En mi carrera y en mi desarrollo como persona, siempre he estado metido y involucrado en organizaciones en donde pues, lo que buscamos es cómo mejorar cosas. De ahí pasé a Honeywell, y en Honeywell me pasé al lado oscuro, ¿no? A recursos humanos. Y ahí en recursos humanos, pues fue muy padre porque entendí el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando tú eres ingeniero, lo que tú tienes es los datos cuantitativos. Claro. Cuando tú estás en recursos humanos, tú tienes los datos cualitativos, esos que van asociados con los comportamientos de las personas. Ahí fue donde nació este tema de poder conectarlos. ¿Por qué? Porque mi experiencia era en el mundo de la tecnología, pues nosotros creíamos que desarrollábamos lo mejor del mundo, ¿no? Nuestro sistema es el que debe de implementarse como nosotros queremos y no escuchamos al cliente. Y luego está del otro lado los de recursos humanos que dicen, no, pues las personas y cómo poder hacer esa conexión. Tuve un rol ahí en Honeywell donde pues era yo la interfaz entre ambos mundos y me sentí súper cómodo porque aprendí en la manera en la que puedas hacer que ambos grupos funcionen. Las soluciones hacia tus clientes, sean internos o externos, funcionan mucho mejor, ¿no? Das mucho mejor el resultado. Oye, Gustavo, y bueno, vemos que eres socio fundador de una empresa que se llama Ominum Business Solution. Platícanos también de eso. ¿Cómo? Ya nos platicaste por tu paso en la industria y La parte corporativa. Exactamente, la parte corporativa. Y bueno, ahorita platícanos por qué llegaste a recursos humanos. Un ingeniero en recursos humanos, a veces es un poco disruptivo pensar en un ingeniero que está en esta área, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que como comenté hace un momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con mi personalidad. Aquellos que me ubican o me conocen saben que a lo mejor unos dirán que soy muy parlanchín, otros dirán que me gusta andar metido cuando era chavo en la polaca, ¿no? Como dicen, ¿no? Como se dice. En mi caso, pues me ha gustado siempre participar y siempre había una constante que es el conectar con la gente. Y eso es lo que busco, cómo poder ayudar a la gente. De una u otra manera estuve en Rotarios, estuve hasta en grupos de la iglesia, fui líder estudiantil cuando fui universitario, y siempre la constante ha sido conectar con las personas. Pero lo que estudié y en donde terminé me permitieron poder tener esta visión de cómo conectar ambos mundos, porque a veces no se hablan, ¿no? Y ahí fue donde nace este tema de crear la empresa. En una de mis experiencias trabajando con Hardware me dieron un curso que recién acababa de llegar. Me dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? El gerente que venía de tal lugar no va a estar. Háblale a tu jefa, a ver si puedes entrar, ¿no? Y entré de bateador emergente. Eso fue hace como 15 años. Y el curso se llamaba Design Thinking. Y ahí fue donde me enamoré de ese tema. Fíjate que justo antes del corte platicábamos, Carlos y yo, sobre esta metodología y dimos así como que nada más un flashazo de qué es esta metodología. ¿Puedes profundizar un poquito en la misma? Y bueno, veo que manejas algunas otras tecnologías o metodologías. Platícanos qué haces, o sea, qué haces en la empresa y a qué se dedica. Mira, Design Thinking es una metodología, sus orígenes se llaman Human Centered Design, diseño centrado en las personas, y lo que dice es que cuando tú diseñas cosas, cuando tú quieres resolver problemas, debes de poner a la persona en el centro del diseño. Y no pensar en la tecnología, la aplicación, el servidor, es el centro de la solución. Ok. Déjame les platico una anécdota. La semana pasada fui a dar una charla a la Universidad de Aguascalientes y el tema era de innovar con propósito. Y básicamente hablábamos de este tema, Carlos, en el cual, platicando con los investigadores, nos tocó, fíjate que una reunión muy bonita en el cual premiaron y dieron un reconocimiento a la gente que tiene patentes en esa universidad. Y al momento de nosotros la plática, pues hablábamos cómo innovamos, cómo desarrollamos tecnología, cómo pues hacemos investigación en las universidades, pero que tiene que ver un enfoque con la gente, tal como tú lo estás diciendo, Gustavo, y cómo resolvemos problemáticas. Digo, tú estuviste en el municipio, yo estoy en gobierno estatal, tú has estado también en la parte, y vemos las problemáticas y las necesidades que la sociedad tiene. Y en ese sentido, creo que el tema de innovar, el tema de investigar, pues tiene que ir con ese propósito, ¿no? Con esa, con esa intención de resolver una problemática que tenemos en la sociedad. Y es justo lo que tú estás diciendo. Claro. Mira, y déjame te platico de dónde viene este tema de colaborar para innovar, que de hecho es así como dicen los chavos hoy, ¿no? Es nuestro hashtag ahí en la empresa, ¿no? En el tema de colaborar, nosotros creemos en la colaboración. La colaboración es un proceso intencionado, en el cual las personas se juntan, nos juntamos para tratar de resolver un problema. Y cuando nos juntamos hay pensamientos diferentes. Eso enriquece el cómo solucionamos las cosas. Eso es por un lado, la colaboración. Y el otro tema es el tema de la innovación. Y el tema de la innovación se conecta de manera automática porque lo que te dice la innovación, según Oslo, el manual de Oslo, lo que te dice es reunir conocimiento, que es el conocimiento que estamos teniendo aquí, para poder crear procesos, productos, servicios que no existen o que tienen que ser modificados para que la empresa sea exitosa. Entonces,
importante para poder innovar es asegurarte que haya una colaboración. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. ¿Qué barreras encuentras en eso de manera más frecuente, Gustavo? Porque evidentemente esta parte de las personas, pues tiene diferentes naturalezas, caracteres, educaciones, puntos de vista, visiones, y al acordarlos, llevarlos para lograr colaborar y luego además centrarlos en una innovación no es un tema sencillo. Sin embargo, como tú lo estás diciendo, por supuesto que es posible, y bajo la metodología que ustedes hacen, supongo sucede, ¿no? Sí, claro, mira, en el tema de innovar, porque soy bonito, ¿no? O sea, colaborar para innovar. E incluso ahí en LinkedIn tengo un newsletter y de la noche a la mañana 5,000 seguidores. El tema le gusta a la gente. El tema es cómo poderlo hacerlo. Y entonces, para que se pueda dar eso, debe de haber, en mi opinión, 3 elementos importantes. Primero, tienes que tener un método. Cómo poder estructurar lo que quieres lograr. Segundo, debes de tener herramientas que te permitan diseñar algo que nosotros le llamamos diseñar experiencias de colaboración, en donde quienes participan no nada más es llegar y a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y ahí, de manera rápida, tratar de encontrar las soluciones. No. Hay que identificar herramientas que nos permitan poder pasar por un camino y llevar a la gente de donde hoy están a ambicionar nuevos futuros. Y por último, y que es así importantísimo, es el tema de facilitar el proceso creativo. Y ahí es donde muchas de las empresas, en mi experiencia, se atoran. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer de manera interna. Para que se pueda llevar a cabo esto, siempre debe haber alguien de fuera, que sea, no tenga bias, como se le llama, guiarte hacia una respuesta que alguien dentro de ese grupo quiere lograr, sino dejar que fluyan. Y hay ciertas reglas importantes que se tienen que seguir cuando uno tiene este tipo de sesiones, ¿no? Platícanos un poquito cómo es el método. Sí, a ver, también me quedé pensando en eso, Gustavo, porque siempre vas a tener barreras. ¿O no, Carlos? Siempre lo hemos visto. Es lo normal. Que tienes barreras, y aun cuando tengas gente que tiene mucha experiencia dentro de la empresa, estas barreras dicen, no, es que yo siempre lo he hecho así ha funcionado, Claro. y se acabó. Claro. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, conocer cómo lo hacen ustedes, Gustavo, porque pues a final de cuentas la gente que nos escucha, los emprendedores nuevos, pues para ellos es algo que se van a topar, ¿sí? Claro. Y cuando ellos empiezan a tener gente, Carlos, pues esta gente ya tiene algunas, no le quiero decir vicios, pero algunas maneras de pensar, ¿ok? Costumbres que trae de otras empresas donde ha trabajado y que le han funcionado, ¿sí? Claro. Y por eso lo está contratando un emprendedor que dice, bueno, esta persona tiene la experiencia que yo necesito para seguir adelante. ¿Cómo hacen ustedes para, pues, desarrollar todo esto? Claro, bueno, como mencioné, estos 3 elementos, el primero es tener una metodología. Y en esta metodología, en el caso de nosotros, son 4 pasos y súper simples. Primero, nos sentamos con quien tiene el problema. Y es el síntoma. ¿Qué te duele? Después le pedimos datos duros. Como buen ingeniero, enséñame los datos, ¿no? Para poder crear un caso de negocio. Y luego, ¿quiénes están involucrados? Y de ahí decimos, a todos ellos los vamos a meter a colaborar en algo que nosotros le decimos un laboratorio de innovación. De esa sesión, lo que van a salir son líneas de acción. Este es el paso número 1, ¿no? Tener un método de cómo poder hacer que haya resultados reales. El segundo es, ok, los voy a meter a colaborar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nos sentamos y a ver qué sale? No. Hay que poner herramientas que me permitan paso a paso conectar, hilar las ideas para poderlos llevar de donde hoy están y con la información que hoy tenemos a encontrar soluciones. Y ahí es donde Design Thinking, Human Centered Design, todo esto de la creatividad tiene un gran valor. Pero el más importante, en mi opinión, es el tema de facilitar el proceso creativo. Y ahí es donde
debe de haber ciertas reglas y que, como bien lo dices tú, pues ¿cómo le hacemos si me estoy trayendo a un gigante que todo el tiempo ha estado metido y que quiere, todo el tiempo ha dado resultados y quiero que ahora en mi empresa dé resultados, pero si lo meto en una reunión, se va a comer a todos, ¿no? O va a tomar el control todo el tiempo. Y para eso hay reglas. Hay un sistema operativo que hay que seguir. Y en ese sistema operativo es, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nos vamos a reunir? ¿Quiénes participan para poder tener idea de cómo es el grupo? ¿Quién tiene más poder? Que es otro concepto. ¿Quién tiene el poder en la discusión? ¿Cómo es que el momento de colaborar voy a diseñar, tú hablas o yo hablo, o tú hablas, yo hablo? ¿Cómo es el tomar turnos, ¿no? ¿En dónde lo voy a hacer? La interfase se le puede llamar así, ¿no? Puede ser aquí, no es lo mismo hacerlo aquí, que hacerlo en un board digital, que hacerlo a lo mejor en el Parque Tangamanga, ¿no? Los resultados son muy diferentes. ¿Cómo voy a invitar a la gente a participar? Si yo te invito a ti y te digo, oye, necesitamos juntarnos porque salimos mal en los resultados, pues de entrada, lo primero que vas a decir es, che, hermano, hay problemas. Pero en cambio, si te invito y te digo, oye, no hemos podido llegar a los resultados, pero queremos hacer una sesión para hacer cosas diferentes y necesito de tu conocimiento para hacer algo diferente. No te suena a que va a haber problemas, sino a cómo poder resolver las cosas. Ok, a ver, tú hablas de problemas. Pero ¿qué pasa si la empresa o el emprendedor no tiene detectado ningún problema, pero quiere mejorar? Innovar. Innovar, correcto. ¿Cómo lo ayudas tú ahí? ¿Por qué te dio un problema? O sea, no, aquí no hay ningún problema. La empresa va bien, estamos teniendo buenas ventas, estamos creciendo, pero quiero ir más allá. Quiero ese paso que más allá de lo que ya tengo. Claro. Bueno, si hablamos de la innovación, debemos entender que la innovación lo que hace es resolver un problema al final del día. Encontrar una necesidad. Okay. ¿Sí? Y esa necesidad puede ser algo que hoy no tiene o algo que le quiero crear. Y ahí puede haber dos vías, ¿no? Una es, yo tengo una idea que quiero probar, y entonces lo que hago es que tengo mis clientes y con mis clientes les digo, oye, mira, hagamos esto. Te voy a dar un ejemplo, y así súper real. Ahorita viene este tema del 8M, ¿no? Tenemos nosotros diseñados un laboratorio enfocado al tema de las mujeres. Fuimos con un prospecto que esperemos la próxima semana sea ya nuestro cliente, y nos dice, no, pues sabes que lo que nos estás ofreciendo, no. Pero el cliente tiene una necesidad, que es, quiero que la gente pueda vivir una experiencia sobre el tema de la mujer, ¿no? ¿Qué hicimos? Les diseñamos una nueva propuesta. Entender su necesidad. Este es el producto que yo quiero sacar. Lo probamos, se lo presentamos, y le dijimos, está esto, ¿te interesa? Y lo primero que nos dijo es, sí, pum, me encanta. Ahí probamos que lo que estamos proponiendo puede funcionar. E incluso nos dimos cuenta y dijimos, che, hermano, se me hace que lo que estamos medio bajo. Pero de ahí nos fuimos con el resto de la población. Y el resto de la población lo que hemos recibido es, oye, está padrísimo lo que estás haciendo. Nosotros estamos proponiendo algo que hoy no existe y que el mercado está dispuesto a pagar por ello. No es una necesidad, es algo que no existe. Ese por un lado. Pero por otro lado es, quiero entender cuál es el problema que hoy están viviendo, más allá de lo que yo les doy. Platícame, ¿qué más? ¿Qué te está sucediendo? Poder escucharlos para cómo el servicio que hoy le doy lo puedo mejorar. Y para eso hacemos un laboratorio. Metemos a la gente, qué datos tenemos, qué estamos observando y poder obtener respuestas.
Oye, Gus, ¿y cómo mides la innovación? El proceso de innovación al final tiene que concluir en comercialización. Claro. Entonces, si no, pues no es, como dicen, si no inventaste, pero no innovaste. En los procesos que has llevado hasta el momento con Omnium, ¿estás detectando final de proceso de innovación constantemente? Lo que hacemos, y ese es un tema importante, si observas dentro de la metodología que tenemos, el paso número 2 tiene que ver con construir un caso. En este caso de negocio, una de las preguntas que le hacemos al cliente es, ¿en dónde estás hoy? ¿Cuáles son tus indicadores? Y el paso número 4, que son las líneas de acción, es ¿qué vamos a hacer para que ese indicador crezca o se mejore, ¿no? Ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estés tratando de solucionar. Pero al final de cuentas, es un tema de datos, pero a través de las personas. Y se los decía ahorita, ¿no? Son dos mundos diferentes, son los datos cuantitativos, lo que las máquinas te dicen, lo que el proceso te indica, y los datos cualitativos, lo que hacen las personas. La unión de los dos te da algo que se le llama los datos cálidos. Y los datos cálidos lo que te va a ayudar es a poder implementar soluciones que te ayuden a que tus indicadores se mejoren. Si no tienes indicadores, pues estás solamente soñando, así te lo digo, ¿no? Qué padre. Pero si no tengo cómo medirlo, difícilmente lo vamos a poder hacer. Y para eso incluso nosotros les implementamos unos tableritos para ver cómo mejoran. Ok, a ver. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ¿Venden? ¿Perdón? ¿Acaban vendiendo la solución? ¿El desarrollo de la solución se acaba vendiendo? En algunos casos sí, en algunos casos no. Voy a decir por qué. Porque cuando le dices a la gente, nos vamos a meter a sacar cuál es el problema, hijo, mano, a veces preferimos quedarnos con nuestras verdades a medias. Porque vamos a abrir la caja de Pandora y a veces no nos va a gustar lo que vamos a escuchar. Y preferimos decir, bueno, pero es que sí, como estamos bien. Es un tema complicado, ¿eh? Es interesante. Yo voy a cambiar un poquito la pregunta, porque ya me la ganó aquí Carlos. ¿Qué servicio ofreces? O sea, si yo soy el emprendedor que te está viendo, Claro. o la persona que quiere empezar a emprender, o un innovador, ¿qué ofreces tú, Gustavo? O sea, a ver si yo te dijera, bueno, ¿quién es Omnium? ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué puedo esperar yo como emprendedor o como innovador? Claro, yo lo que les puedo ofrecer a los innovadores, y se los pongo así, es platícame cuál es tu idea, cuál es tu experiencia, y te ayudamos a diseñar cuál pudiera ser la solución que pudiera venderse en el mercado. Y de ahí utilizamos, digo, el diferente tipo de herramientas, porque hasta podemos hacer hasta el business model Canvas y todo ese tipo de cosas. Pero primero es entender si lo que tú tienes en mente, realmente la gente lo quiere comprar. Porque a veces, pues sí, nos enamoramos del producto y lo que debemos de hacer es enamorarnos del problema que resolvemos. Si lo que yo quiero hacer no resuelve un problema, pues ni para qué meternos. Porque al final de cuentas, pues lo que se busca es que haya un retorno a ese esfuerzo que vas a hacer, porque cuando te conviertes en un emprendedor, trabajas 24/7, entonces debe de haber un retorno. Lo que es la quinto invitado que nos dice lo mismo, ¿no? Claro. Que a veces piensan que un emprendedor es, pues ahora le viene y va a caer el dinero del cielo. Y bueno, lo que hemos visto es que no, Carlos, realmente es trabajar más que cuando trabajas para alguien. Porque aquí es realmente todo depende de mí. Y Claro. si quiero que caiga dinero, tengo que esforzarme. Y es algo que, bueno, tiene que quedar muy claro para todas las personas que nos escuchan, que el emprendimiento no es fácil. Sin embargo, es muy satisfactorio. Claro, y hay un costo de oportunidad y hay que estar dispuesto a pagar por él. Ese costo de oportunidad puede ser dejar de ver a tus amigos, incluso, y se los digo así, a veces a la familia la tiene uno medio abandonada, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos metidos ahí, porque estamos sembrando y eventualmente cosecharemos algo. Y si tú observas los grandes emprendedores,
No se hicieron de un día para otro. Platícanos de Gustavo, pero de la empresa. O sea, ¿cómo nace Ominum? ¿Por qué se te ocurrió o por qué se les ocurrió? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuándo empieza y cómo va ahorita? ¿Y cómo empezó? ¿Con cuántas personas? ¿Cuántas personas tienes ahorita? Y a lo mejor, bueno, ¿con cuántos clientes empezaste? ¿O cómo empezaste buscando clientes? La idea es que les des algunos tips a la gente que nos escucha para cómo emprender. Claro, claro. Bueno, primero fui solo yo, solopreneur, y un tema importante y que deben de tener en mente es que una cosa es tener un negocio en el cual yo lo vendo y gano dinero. Eso es un solopreneur, digámoslo así le llaman. Ese es tu trabajo, no estás siendo empresario, ¿no? Tienes que tener claridad sobre si lo que quieres es hacer una empresa o quieres tener un negocito que te dé dinero. El tema de tener un negocito que te dé dinero es que el día que te enfermas no te da ingresos. ¿Sí? Segundo es, ¿cuál es tu capital? Y tu capital no nada más es cuánto dinero tengo, sino de lo que yo sé y que domino, puedo ir afuera y ofrecerlo y venderlo. Y entonces ahí fue donde salió el tema de la consultoría, porque pues, había tecnología, había recursos humanos, y al principio la empresa al principio se llamaba Ominum Human Capital Solution, pues se llamaba, hace 9 años. Y un día dije, no, pero pues hay otras personas, otros consultores con mucha experiencia y que están deseosos de poder participar, pero que no tienen eso de decir, me voy a morir en la raya creando la empresa, sino colaboremos. Y fue donde dijimos, pues hagamos una consultoría integral, y eso es lo que hoy hacemos. Somos 10 consultores, marketing, ventas, transformación digital, de diferentes cosas, recursos humanos, innovación, ¿no? Pero siempre enfocándonos en el tema de las personas. Y ahí es donde la empresa empieza a crecer. Okay. Hoy yo no hago consultoría. Hoy yo me dedico al tema de las ventas. Y a los emprendedores lo que le digo es, mis chavos, entendiendo por chavos, un chavo de 45 años o un chavo de 15 años, de 18 años, hay que aprender de las ventas. Si no sabes vender, vas a estar problemado. Fíjate que eso que mencionas me parece muy interesante, Gustavo. Gilmar, tú que eres un gran lector. Estuvimos con Adriana Arango, otra invitada que tuvimos hace algunas semanas, también una ávida lectora y muy, muy docta en todos sus temas de comunicación. Hablando de esto que nos está platicando Gustavo, ¿tú qué libro recomendarías para entrenar habilidades de comunicación en las empresas? Híjole. Pensé que ibas a preguntar sobre ventas y ya tenía el libro aquí, dije, ya le voy a contestar. Previo a las ventas, pues tu poder de comunicación. Híjole. Déjame pienso. ¿Tú piensas uno, Gus, también? Fíjate papá? que hay uno que me gusta mucho, que es pensar rápido, pensar despacio. Okay. Que a final de cuentas, eso te ayuda a decidir de qué manera rápidamente detectas la necesidad del cliente. Pero también pensar despacio para armar toda esa estrategia que tú vas diseñando para la solución que tu cliente necesita, que es básicamente lo que tú estás diciendo. Y eso, a final de cuentas, te va a dar los argumentos para poder vender, ¿sí? Claro. Pero hay otro libro, ahora estoy hablando en ventas, que también creo que sería interesante, que me gusta mucho. Repite, por favor, el nombre del primero para que nuestra gente lo... Pensar rápido, pensar despacio. Excelente. No me acuerdo ahorita el autor, ¿sí? Pero ese es el nombre del libro. Y el otro que me gusta mucho para el tema de ventas se llama Ofertas de $100 millones, ¿sí? Y ese te dice cómo estructurar esa oferta, Carlos. Okay. De tal forma que tengas, lo voy a mencionar tal como ese libro, que le hagas una oferta al cliente que se siente estúpido por no aceptarla. Bien. Y lo menciona tal cual, ¿sí? Entonces, ese tipo de ofertas, que es como le diseñas tú la solución a esta empresa, pues básicamente le estás diciendo, necesitas tomarla. Porque si no la tomas, te vas a ver emproblemado. Y vas a ver más broncas de las que ya tienes. Entonces, creo que son 2 libros, Bueno, Carlos, que dos ideas muy buenas. yo les aconsejaría a toda la gente que nos escucha y que lo lea.
Claro. Básicamente es una lectura muy rápida, es muy sencilla y bueno, creo que les puede ayudar muchísimo. Gus, ¿nos aportas uno? Yo te voy a aportar un libro. Yo lo que te voy a dar es una recomendación. Yo lo que te sugeriría es, en la ciudad hay algunos grupos Toastmasters, no sé si han escuchado sobre él. Yo Sí, soy claro. parte. Toastmasters lo que te enseña es hablar. Y entonces tienes la práctica, que es cómo poder comunicar de manera efectiva para diferentes audiencias, personas, grupos. Y por otro lado, lo complemento con la lectura. Pero lo que haría es, con esto que aprendí, me salgo afuera a vender. Hablar. Sí, la autodidaxia es muy importante. Todo un máster, yo también he formado parte en algún momento, me parece un ejercicio interesantísimo, además, que te lleva a tener una, ¿cómo se dice? Sí, rigidez, pero no. Una estructura muy medida. Sin embargo, el emprendedor pues también quiere rapidez, acción, ¿no? Y el Toastmaster es una cosa que yo definitivamente también reconozco y recomiendo, pero es más lento, ¿no? Yo voy a recomendar un libro que se llama El Poder de las Palabras, no sé si ya lo Sí, leíste. claro, muy Que bueno. una de las cosas que a mí me dejó ahí, entre muchas otras, es las personas el 99% del tiempo nos hablamos a nosotros mismos. Y romper esa barrera te abre la comunicación con los de enfrente. Nos decía nuestro invitado la semana pasada, Gilmar, fundamental. Sí. No es comunicación, es comprensión. Siempre estamos hablando de comunicarnos. Y comunicarnos es muy importante, pero no llega a ningún lado si no nos comprendemos. Es correcto. Es correcto. Saber escuchar, saber entender, ponernos en el lugar del otro, y eso es lo que en realidad forma equipos. De ahí a la innovación hay un camino muy largo, pero ya pusiste los primeros ladrillos para tener el conocimiento multidisciplinario y todas las otras cosas que alrededor de un desarrollo de producto, servicio, sistema puede llevar a la innovación. Es correcto. Gustavo, Carlos, tenemos que ir a un corte. No se nos vayan, por aquí nos vemos en unos cuantos instantes. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors, they're more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, just feel like living some alternate reality. And I was drowning, but now I'm swimming through stressful waters to relieve. Yeah, all the things I do. Spend a little time in hell. And what I won't tell you, I'll probably never even tell myself. Don't you know there's sunshine when you feel right? Amigos, estamos de regreso en su programa Innovate con esta sección de preguntas del mito contra la evidencia. Gilmar. Gracias, Carlos. Sí, como saben, en esta segunda temporada iniciamos con esta sección y bueno, a nosotros nos gusta mucho porque pues ahora sí que tenemos a los expertos que nos pueden pues responder a estos comentarios, preguntas o temas básicamente que
pues nos da la gente que nos ve y que, bueno, invitarlos nuevamente, voy a aprovechar el momento para invitarlos pues a que nos comenten, a que nos digan qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver y qué temas son los que son interesantes para ustedes. Y bueno, pues iniciamos con el primer tema, Carlos, y es, Gustavo, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para este tema de colaborar para innovar? Y wow, buena pregunta. Ahí tenemos de quiere manteca y puerco, como se dice coloquialmente, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos un tablero digital, se llama Mural, en el que nosotros traemos a nuestros clientes, ya sea de manera remota, de manera presencial o híbrida, para poder colaborar. Ese es por ejemplo, un ejemplo de qué tipo de herramientas poder utilizar. Todo lo tenemos de manera, te lo voy a poner así, nosotros trabajamos virtual. Sí tenemos una impresora, pero incluso nunca la prendemos. Todo es digital. Generamos documentos digitales, tenemos OneDrive, tenemos herramientas como Trello, que nos permite poder llevar proyectos, o tenemos algunas otras herramientas que nos facilitan el poder darle seguimiento con nuestros clientes. Fíjate que es interesante porque mencionaste herramientas que bajo cierta capacidad son gratuitas. Claro. Y eso puede ayudar mucho a los nuevos emprendedores, Carlos, porque no tienen que hacer una inversión grande. Así es. Entonces, creo que mencionaste algunas interesantes y bueno, que no necesitan hacer una gran inversión para poder pues desarrollar Muy bien, pasamos al siguiente, Carlos. A ver, Gus, ¿colaborar es siempre sinónimo de cooperación armoniosa? No. No. No, pero qué bueno. Te lo voy a decir por esto, ¿no? Lo que se busca en el tema de la colaboración es que contrastes ideas diferentes. Claro. Si tú traes a un equipo que piensa lo mismo que tú, el resultado, ¿cuál crees que va a ser? Lo que tú piensas. Muy plano. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Traer gente que piensa de manera diferente. Pero eso está disruptiva, ¿no? Sí, provocar el choque también es correcto, importante. Claro. Sí. Ahora, como lo dije hace rato, hay sus reglas. Y el facilitador tiene que poder mediar la discusión. Saber a quién darle tiempo. Saber identificar quién tiene el poder. Y podérselo quitar y dárselo a alguien más. Que entonces la colaboración se dé y no llegar al punto de quiebre en el que pues ya no se abran las partes, ¿no? Porque llegaron al punto en el cual fueron más allá, ¿no? O cruzaron la raya, ¿no? Siempre llevarlos al objetivo, que es cómo solucionamos esto desde diferentes perspectivas. Es interesante. Y bueno, creo que con eso vamos al siguiente tema, que a mí me parece muy interesante, Carlos, porque siempre hablamos de las juntitis. Claro. Y a veces pasamos mucho tiempo juntas, ¿no? Y uno de los temas que nos preguntan es, ¿las reuniones largas y frecuentes realmente son la mejor manera de colaborar? Mi respuesta sería no necesariamente. Ok, no es un no rotundo, No es pero un no no necesariamente. rotundo, porque, por ejemplo, nosotros planeamos sesiones de 8 horas, por ejemplo. Pero dentro de nuestras sesiones, cada herramienta que utilizamos lleva un cierto tiempo y un cierto objetivo. Entonces, vamos generando espacios para que la gente se espabile y vamos a seguirle con la siguiente. El problema es cuando agarras un solo ritmo y alguien habla, se adueña de la conversación y ahí es donde mataste cualquier deseo de querer hacer algo diferente, ¿no? Yo le voy a sumar ahí, Gilmar. Yo creo que también es muy importante la cultura organizacional. Hay empresas definitivamente que todo el tiempo están reunidas, que trabajan en línea, donde todo el mundo está por Teams o alguna de estas herramientas colaborativas y están todo el tiempo conectados y todo el tiempo presentes de una manera virtual, lo cual los lleva a estar en una junta constante. Y eso los hace muy productivos o no. Pero la cultura organizacional bien fundamentada y bien puesta, reglas claras, horarios claros, métodos de comunicación,
formación para presentar los resultados, los números y las variables, creo que pueden ser muy buenas. También hay empresas en las que se reúnen una vez al mes y funcionan. Ok, creo que si lo resumimos depende de la situación. Claro. Depende el contexto en el cual estamos trabajando, conviviendo y lo que estamos solucionando o lo que estamos innovando. Y en ese sentido, bueno, puede ser que las reuniones largas funcionan, Claro. pero en otros sentidos las reuniones cortas, concretas y muy focalizadas pueden ser mejores. Claro, pero fíjate, Carlos mencionó algo importante. Hay que, al final del día, hay que diseñar las conversaciones. Hay que diseñarlas, no nada más es llegar y a ver cómo lo vamos sacando, ¿no? No, hay que tener un diseño de cuáles son los roles, quién participa, cuánto tiempo le dedico a esto, cuánto tiempo le dedico a aquello, quién está tomando el mayor tiempo y podérselo quitar. Porque si no, lo que sucede, si no tienes esa experiencia y si no planeas con anticipación, lo único que haces es que te metes a una junta que nunca se acaba, y usted me lo va a decir, en su experiencia, sales de una junta en donde dices, bueno, y aquí, ¿a qué llegamos? Hay juntas que duran 2-3 horas y no se llega a nada. Es correcto. Porque no hay una planeación. Y las conversaciones son importantísimas y hay que darles esa seriedad. Muy bien. Muy bien. Ok. Pues hemos llegado casi al final de nuestro programa y pues agradecerte, Gustavo, todo esto que nos has dicho. Básicamente, pues creo que nos has dejado un tema muy interesante, muy importante. Creo que se resolvieron algunas dudas, preguntas de lo que nos han comentado. Y yo acabaría con una cosa, Gustavo, pues, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, ¿quién es Sominum? ¿En dónde te encuentran? Y pues, si alguien necesita tus servicios, Claro. ¿qué hace? Bueno, nosotros navegamos en LinkedIn principalmente. Sí tenemos página web, estamos en las redes sociales, pero principalmente estamos en LinkedIn como Omnium Business Solutions, y mi perfil, Gustavo Niño, estoy con fondo naranja, fácil de poderlo identificar. Yo los invito a que le den seguir al newsletter que tengo ahí, que se llama Colaborar para Innovar. Pero si eres un emprendedor, la edad que tengas, siéntete en libertad de contactarme y te voy a ayudar. Así te lo pongo. Perfecto. Contáctame, mándame un mensajito, y si tienes una duda, si necesitas que te ayude con algo, con gusto te ayudo. Perfecto. ¿Va? Pues nos despedimos, Carlos. Gilman, muchas gracias a todos los que nos siguen. Esperemos que nos sigan más personas en las redes sociales, que nos hagan llegar más preguntas como las que nos hicieron hoy, que fueron muy interesantes. La participación de la gente es lo que enriquece este programa. Y por favor también, si alguno de los temas que ya hemos visto, como quieren volver a verlo, quieren otro especialista, otras opiniones, compártanlo. Y por supuesto que lo planeamos y lo hacemos. Gilmar, Por gracias. supuesto, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Total Play, en el canal 170, todos los días a las 3 de la tarde, o bien por Spotify y YouTube. Y pues háganos llegar los comentarios, como bien lo acaba de decir Carlos, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.